sincero agradecimiento a la Junta Directiva de la Asociación y al Comité de Investigación por permitirme presentar la experiencia que tenemos en Cartagena con cápsula endoscópica y sangrado digestivo oscuro. El rendimiento, diagnóstico y hallazgo de la cápsula en la Clínica Universitaria San Juan de Dios. Este es un estudio observacional descriptivo, retrospectivo, en una cohorte de pacientes que consultaron por sangrado digestivo oscuro en la Clínica Universitaria San Juan de Dios del 1 de enero del 2010 al 31 de abril del 2013. Ustedes saben que el sangrado digestivo oscuro debe ser estudiado con cápsula endoscópica después de una esófago-gastroduodenoscopia y una ileocolonoscopia negativa. El material que utilizamos fue el siguiente. Se estudiaron 59 cápsulas endoscópicas, se excluyeron 9 pacientes porque no cumplían los criterios y se incluyeron 50 pacientes, 34 con sangrado evidente y 16 con sangrado oscuro oculto. El rendimiento diagnóstico de la cápsula lo pudimos definir por la presencia de lesiones P2, es decir, lesiones altamente significativas como angiodisplasias, tumores, úlceras o parásitos. Y P2 cuando el estudio fue completamente normal. El análisis se hizo con este software y los resultados fueron los siguientes. Observen que la mayoría de los pacientes fueron mujeres mayores de 60 años de edad y la hemoglobina promedio fue de 8.5 y cuando dividimos los dos grupos, sangrado digestivo oscuro evidente con oculto, encontramos que la hemoglobina fue de 7 en los pacientes con sangrado digestivo oscuro evidente y de 8.7 en los pacientes con sangrado digestivo oscuro. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Además, encontramos que el estudio fue ambulatorio en el 52% de los casos y hospitalario en el 48%. El motivo de consulta de los pacientes fue melena en el 60%, hematoquesia en el 14% y anemia en el 32%. La exploración completa con cápsula la logramos en el 96% de los casos. Hubo retención de la cápsula en el 4% de 2 pacientes, manejo médico en el 88%, manejo quirúrgico en el 8% y manejo endoscópico en el 4%. El tipo de lesiones P2 encontrada, como ustedes ven aquí, en el 58%, lo que equivale a la rentabilidad diagnóstica de nuestro estudio. Cuando miramos los dos grupos encontramos que los pacientes con sangrado digestivo oscuro evidente, las lesiones P2 fueron más frecuentes en el 61.7%, mientras que en los pacientes con sangrado digestivo oculto fue del 50%, es decir, fue mucho menor. Y estos fueron los hallazgos que encontramos nosotros. La primera causa fueron las lesiones vasculares, seguidas por los tumores, las parasitarias, las inflamatorias y divertículos. Cuando miramos los dos grupos encontramos que los pacientes con sangrado digestivo oscuro evidente encontramos una mayor prevalencia de tumores, como ustedes ven en el ovalo, y en el sangrado digestivo oscuro fue mucho menor, mientras que las lesiones vasculares fueron similares, lo mismo que la presencia de lesiones inflamatorias, pero las lesiones parasitarias fueron más frecuentes en los pacientes con sangrado digestivo oscuro oculto. El primer grupo de pacientes, la principal causa en nuestro medio, allá en Cartagena, como ustedes ven, fueron las lesiones vasculares y observen, por ejemplo, esta angiodisplasia en un paciente con una telangiectasia hemorrágica hereditaria en el colon descendente. El segundo grupo fueron los tumores y observen ustedes que tuvimos un hemangioma cavernoso, una linfangiomatosis en el ileal, 2 linfomas, un carcinoide y este es un caso sumamente infrecuente, una metástasis de un cáncer de ovario en el ilio. Las uncinarias constituyeron el tercer grupo de pacientes estudiados con un 13.7%. Y las lesiones inflamatorias fueron las menos frecuentes en nuestro estudio, apenas con un 6.9%, y fueron pacientes con enfermedad de Crohn. Lesiones que estaban al alcance de una endoscopia alta y baja, la encontramos el 24.13%, y estas estaban una en esófago, 2 en estómago, 1 en duodeno y 3 en el colon derecho. Cuando comparamos nuestro estudio con los dos grandes estudios hechos a nivel nacional, el grupo de Bogotá y Medellín, encontramos que las lesiones vasculares son similares en
en el grupo nuestro y en los dos grupos mencionados, pero observen que nosotros las lesiones inflamatorias son infrecuentes, mientras que los tumores constituyeron la segunda causa, y en el tercer lugar las lesiones parasitarias muy parecidas a las encontradas en el grupo de Bogotá, porque en el grupo de Medellín no encontraron ningún parásito. En conclusión, la rentabilidad diagnóstica de la cápsula endoscópica en nuestra serie fue del 58%. Las lesiones vasculares en geodisplasia es la primera causa de sangrado digestivo oscuro, muy comparable con otras publicaciones a nivel nacional e internacional, y llama la atención en nuestro estudio la alta prevalencia de tumores como segunda causa y también la prevalencia de infecciones parasitarias en la población estudiada. Muchas gracias. Doctor Otero. Fernando, felicitaciones. Me parece excelente la experiencia, casos diagnosticados muy buenos. Yo tengo una pregunta, y es varias preguntas, pero me llama la atención la siguiente. Bueno. ¿El paciente con cáncer de ovario tenía anemia, sangrado manifiesto o sangrado oculto? Bien, ese caso es una paciente, ya ella falleció. Tenía 59 años, tenía metástasis del tumor de ovario a hígado, hizo un sangrado oculto visible, hematoquesia franca. La hemoglobina le bajó a casi 4.5 gramos y fue la razón de que se estudiara con cápsula, porque quisieron saber de dónde venía el sangrado. A nivel de la literatura mundial solamente encontró un caso estudiado y no fue con cápsula. Es decir, que eso es sumamente infrecuente. ¿No existiría la posibilidad de que el tumor de ovario fuera metástasis del intestino delgado? Que fuera un Krukenberg y que el delgado se fue para todas partes. No, porque los estudios que le habían hecho a la paciente confirmaron que el primario era de ovario. Fernando, felicitaciones, excelente Gracias. trabajo. Ya que tienen ustedes tan alta incidencia de tumores, yo te quería preguntar si encontró lo mismo que en la literatura, que en las personas menores de 45 años es más frecuente los tumores y en las personas mayores es más frecuente las lesiones vasculares. ¿Ustedes encontraron lo mismo? Sí, y yo quiero, digamos, ampliar más la parte de los tumores, porque fíjense ustedes que los tumores que sangran en gente joven son estos que tienen son malformaciones. Por ejemplo, el hemangioma cavernoso era un paciente de 35 años. La linfangiomastosis ileal, que apenas hay como 5 casos descritos, es una joven de 20 años que tuvo 3 hospitalizaciones con gastro y colonos negativas, y finalmente pues con cápsula se hizo el diagnóstico. Esa paciente se operó y está totalmente asintomática. Ese caso tiene ya como unos 6 meses de haberle hecho yo el diagnóstico. Bueno, y los tumores malignos, los linfomas, hay una paciente de 22 años que se operó, se hizo quimioterapia y está asintomática, y el otro linfoma, la paciente falleció. Más en jóvenes, los tumores más en jóvenes en este grupo de sangrado digestivo oculto. Así es decir, que la literatura muy claramente dice que cuando tengamos un paciente menor de 40 años, tenemos que pensar como primera posibilidad los tumores como causa de sangrado digestivo oscuro. Muchas gracias, doctor García del Risco.